Bien. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. Si bien es cierto, como hemos perdido una clase por el periodo de mañana, eh, voy a preferir hacer algunos problemas de la semana 16 para que queden algunos hechos también. No quiero dejar de hacer parte de lo que es la semana 16. ¿Sí? Recuerda que el día de hoy tienes el trabajo colaborativo 15 y también sería la última clase del curso. Vamos. Ya. Como es la última clase, entonces vamos a hacer un taller de problemas para el examen final. Y en estos problemas tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, simplemente vamos a resolver problemas. Ya sabes que estamos en una clase práctica. A ver acá. Dice, pregunta número 1. Sabiendo que el vector f tiene componentes en el plano XY de 7 kilonewton, hay los ángulos directores y el vector unitario de f. Te piden los ángulos directores y el vector unitario de f, ¿no? El problema te dice de que, bueno, según el gráfico, tú puedes observar que el vector f hace un ángulo de 30 con un vector que se encuentra en el plano XY. Y ese vector que está en el plano XY tiene magnitud 7 kilonewton, acá dice. Esa es la magnitud del vector. Y el ángulo que hace ese vector, que se encuentra proyectado sobre el plano XY, es un ángulo de 40 con respecto al eje X. ¿Sí? Ya está. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hallar el vector F. Vamos a hallar ese vector. Tenemos un unitario, el unitario de F. Y el vector F lo voy a escribir como módulo por orientación, ¿no? Módulo por la dirección. Como el cateto adyacente al ángulo 30, obviamente en 90 grados, porque es una proyección, ¿no? Este ángulo sería 60. Como esto es 7, entonces esta componente debería ser 7 entre la raíz de 3, y la magnitud de la fuerza sería el doble, que sería 14 entre la raíz de 3. ¿Sí? Y vamos analizando de esa manera. Vamos a colocar aquí solución. Solución. Y comenzamos, ¿no? Acá hay 90 grados. Esto es 7. Todo lo voy a hacer en kilonewton, ¿sí? Este ángulo es 60. Por tanto, esta alturita es 7 entre la raíz de 3. ¿Sí? Y el vector tiene una magnitud de 14 entre la raíz de 3. Ya. ¿Sí? Esa por lo menos es la magnitud. Entonces, el vector f, yo lo voy a expresar de la siguiente manera. Voy a expresarlo como este vector, ¿qué te parece? Le llama vector A, más este otro vector que yo voy a llamar vector B. ¿Sí? Sabemos que f lo puedo colocar como A más B. A.
El vector A es un vector que sigue en el plano XY y es un ángulo de 40 con el eje X, así que yo lo puedo descomponer. Ese vector a su vez, lo puedo descomponer una componente de forma y otra componente. Esta componente vendría a ser A por seno de 40, y la componente de aquí sería A por el seno de 40. Y A es 7, ¿no? Entonces, sería 7 coseno de 40i, seno de 40i, menos 7 seno de 40 menos j. Bueno, o más 7 seno de 40 dirección menos j, ¿no? Y el vector B es un vector perpendicular al plano XY y mide 7 entre la raíz de 3, sería más 7 entre la raíz de 3, K. ¿Sí? Entonces simplemente tenemos aquí los símbolos. Coseno de 40, vamos a... ¿ya? El coseno de 40 multiplicado por 7 sería 5,36. 5,36 y menos el seno de 40 multiplicado por 7 sería 4,499, o sea, 4,5 prácticamente. J más 7 entre la raíz de 3 es 4,04. 4,04. ¿Sí? Ya tenemos el vector. Aproximado hasta el segundo decimal. ¿Sí? Te piden los ángulos directores. Ya. Este vector F, yo sé que tiene magnitud 14 entre la raíz de 3, ¿no? Así que si yo aquí divido todo entre 14 entre la raíz de 3, ¿cuánto es 14 entre raíz de 3? Entre 8,008, 8,08 sería 8,08. Y acá tengo 5,36 entre 8,08i, aproximado, ¿no? Menos 4,50 entre 8,08, j más 4,04 entre 8,08, ¿no? Los ángulos directores son ángulos que hace el vector con los ejes. En este caso vendría a ser este aquí uno de ellos, de ahí vendría a ser este otro de ellos, el vector, y el de acá. Eso vendría a ser alfa por beta por gamma. Son los ángulos directores, ¿ya? Los ángulos directores satisfacen tal que el coseno del ángulo es igual al vector, a la componente del vector unitario. ¿Sí? Ya está. Entonces, vamos a escribir este fuerza, ¿no? Fuerza va a ser igual a otro, el vector F. Vamos a escribirlo de la siguiente manera, ¿ya? 5,36 entre 4,08, 0,663, vamos a colocar aquí 0,663. Sí, es aproximado porque estoy reduciendo todos los cálculos, ¿no? Menos 4,5 entre 8,08 es menos 0,55 menos 0,557J más 4,04 entre 8,08 es 0,5. 0,5K. ¿No? 0,500 con 3 dígitos, ¿no? Entonces, este va a ser el coseno de uno de ellos. Este va a ser, con signo, el coseno del otro. Y este va a ser el coseno del bueno, vamos a colocar en función a los ángulos que tenemos acá, en un sentido.
alfa le estoy colocando el que es con el eje Y, así que vamos a tener todos. Alfa le estoy colocando el que hace con el eje Y, gamma con el eje X y beta con el eje Z. Ya está. ¿No? Entonces, solo tenemos que ir el largo coseno de cada uno. Entonces, coseno de gamma igual a 0,663 me lleva a qué cosa, que gamma es igual a de ahí, coseno de alfa igual a menos 0,557 me lleva a que, y el coseno de beta igual a menos 0,5. Es más fácil, ¿no? Porque beta es 60 grados, ¿no? Coseno de 105, ¿no? 60 grados, ¿no? Entonces, que viene a ser el ángulo con el eje. Ya le están llamando aquí teta X, teta Y, teta Z. Bueno, vamos a seguir la notación del problema, ¿sí? Para que no haya confusión. Más que nada para que no haya confusión, nada más. Entonces, tengo acá teta Z, teta Y y teta X. ¿Sí? Entonces, teta X, teta Y, teta Z. Son los ángulos que hacen la dirección del vector con los ejes. ¿Ya? De ahí tienes teta X, teta Y, teta Z. Teta X, teta Y. Entonces es 60, así que el primero no puede ser, ¿no? Vámonos con el siguiente. El segundo tampoco puede ser, el clave no puede ser porque el ángulo del coseno es un ángulo tiene que ser negativo y eso es mayor a 90, ¿no? Entonces tiene que ser el uno del cuarto, ¿no? Entonces vamos a hacer arco coseno de 0,663 y me sale 48,4. 48,47 en sí, 48,5 me sale, pero por décimas hace que ¿ya? Y luego haces arco coseno de menos 0,557 y sale 123,8, ¿no? 123,8. Y así. Esos son los ángulos directores, ¿no? Estos son los ángulos directores, ¿no? Y el vector unitario de F es este de acá. Este de aquí vendría a ser el vector unitario. Entonces, vamos a colocar únicamente por acá para que quede claro, ¿sí? El vector unitario de F es 0,663i menos 0,557j más 0,500k. Este es el vector unitario de F. Y ya está. ¿Sí? Espero que esté claro este problema. Y sirve bastante como para recordar este concepto de ángulos directores, ¿no? Que también puede venir tanto en la práctica 4 como en el examen final. ¿Ya? Si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos, por favor, menciónenla para responderla, si no pasamos al siguiente problema. Aunque no dé tiempo para hacer más problemas, ya que es la última clase el día de hoy. ¿Ya? Ya, este de aquí es, yo sé que el vector F tiene magnitud, esta magnitud de acá, ¿no? ¿Por qué? Por construir el triángulo, mira. Este aquí es 7, como este ángulo es 60, el de acá es 100 de la raíz de 3 y el de aquí es el doble. Entonces yo ya sé que 14 de la raíz de 3 es la magnitud de F. Y 14 de la raíz de 3 es 8,08. Lo que yo hice aquí es, como yo sé que el vector F es esto, yo lo quiero expresar como ¿quién? Todo vector se puede expresar por su módulo, por la orientación, por el vector unitario. Como yo ya conozco cuánto vale esto es 8,08, a todo este vector le factoricé 8,08.
que es equivalente a dividir entre 8,08 cada término. Con eso, yo ya tengo las componentes del vector unitario. Es únicamente para la forma del unitario. ¿Sí? Ya está. Entonces, bien, una vez aquí, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, ¿qué tenemos acá? La barra doblada está sujeta en A, en B y C por cojines radiales. Determine la magnitud de F2 que causará que la reacción CY sea cero. Los cojinetes están correctamente alineados y solo pueden ejercer reacciones de fuerza sobre la barra. ¿Ya? Claro, entonces no hay momentos de par. ¿Sí? Entonces debería haber momentos de par porque en sí hay pérdida de rotaciones por diferentes direcciones. ¿No? Entonces solamente hay reacciones de fuerza, nada más. ¿No? Ya está. Dice que la reacción en Y, o bueno, la reacción CY va a ser igual a 0. Ya. Tengo aquí dos variables. Te piden la magnitud, te dan F1, te dan F1. Ya está, así se puede. Vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos aquí? Primero, en A, como es en 3 dimensiones, recuerda de que en ese tipo de cojinetes que tienes tanto en A, en B y en C, las fuerzas que actúan no son a lo largo del tubo, en este caso. Son perpendiculares al tubo. Entonces, sí o sí va a haber una componente A de X por aquí. Y va a haber una componente A de Y por aquí. No va a haber componente en Z. ¿Por qué? Porque es un cojinete, ¿no? Y además es liso. O sea, hay que entender que esto de aquí es liso. Y además dicen que están correctamente alineados. ¿Eso implica qué cosa? De que no considere, porque en realidad debería ser lo siguiente, ¿no? Si tú tienes aquí este tipo de cojinete, vamos a colocarle así. ¿No? Si te das cuenta, este cojinete tiene reacciones, como te mencioné, en este eje y en el eje, en el eje perpendicular, ¿no? No tiene componente a lo largo de la varilla, ¿ya? Pero también deberían haber momentos de par. Un momento de par en ese sentido y otro momento de par en ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene libertad de rotación alrededor de esos ejes. No puede rotar, ¿no? Como no puede rotar, tiene que haber un momento de par. Debido a eso, lo que se hace es lo siguiente. El problema es que generalmente a veces están correctamente alineados, entonces simplemente están diciendo que no consideren los momentos de par. ¿Okay? Correctamente alineados no consideren los momentos de par que deberían aparecer en ese cojinete. ¿Sí? Y acá te lo dicen de manera explícita todavía, ¿no? Y solo pueden ejercer reacciones de fuerza y no de momento. ¿Sí? Y siempre vas a colocar fuerzas perpendiculares al eje del tubo, ¿no? En B, por ejemplo, lo mismo, ¿no? El eje del tubo en B está a lo largo del eje Y, así que tiene componentes en X y en Z. Tenemos aquí una componente B de X, y es una componente paralela al eje Z, B de Z. ¿Sí? Y en C lo mismo. Tienes, como está a lo largo del eje X, tienes componentes en Y y en Z. El eje en Y, C en Y, y aquí C en Z. ¿Sí? La fuerza F1 te la dan, dicen que es 300 libras. Pero la fuerza F2 no te la dan, incluso te la están pidiendo. Pero ahí tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque tendrías cuántas variables. Van 6 variables y con F2 son 7. Y un problema de 3 dimensiones a lo más podemos resolver hasta con 6 variables. Entonces acá te dicen lo siguiente, ¿no? Hallar F2 que causará la reacción en C y S a 0. Entonces simplemente, si yo digo que no hay componente en Y en C,
Con eso ya me quedarían mis 6 variables y justo serían las fuerzas F2 que me están pidiendo. ¿No? Y ya. ¿Sí? Antes de comenzar los cálculos, entender lo siguiente también. Tenemos lo siguiente, la fuerza F2, ¿cómo está orientada? ¿No? Más que nada para darle contexto a la fuerza F2. ¿Sí? Sí, este eje de acá está sobre el plano XY. ¿Sí? Y ese eje hace un ángulo de 30 con el eje Y. Y ese eje hace un ángulo de 45 con la dirección del vector. Entonces lo que uno puede hacer es lo siguiente. Puedes descomponer la fuerza F2, ¿no? Una componente paralela al eje Z, que es F2 coseno de 45, que sería F2 por raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y la otra componente estaría acá. Tienes la magnitud F2 por raíz de 2 sobre 2. Pero esa componente, que mejor, ¿qué te parece? Si la descomponemos también, ¿no? Esa componente es raíz de 2 sobre 2, F. Así que eso lo voy a descomponer en una componente paralela al eje, que vendría a ser raíz de 2 sobre 2F por el coseno de 30. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, esa componente sería raíz de 2 sobre 2 por F multiplicado por el coseno de 30, que es por raíz de 3 sobre 2. Y esto es raíz de 6 sobre 4. ¿No? Y una componente a lo largo del eje X de F2. Esta componente sería ¿quién? Raíz de 2 sobre 2F por el seno de 30. Y el seno de 30 es un medio. Entonces, esto es raíz de 2 sobre 4. F. Entonces ya tengo el vector F. El vector F, entonces, el vector F2. El vector F2, ¿a qué es igual? Componente en X es raíz de 2 sobre 4F. Raíz de 2 sobre 4. F es la magnitud de F2. ¿Está bien? Es lo que me están pidiendo. F. Y de ahí tienes raíz de 6 sobre 4F más raíz de 6 sobre 4F J. Y luego la componente en Z, que es raíz de 2 sobre 2K, y es negativo porque es vertical hacia abajo, es que menos raíz de 2 sobre 2F. Ya está. Entonces, ese vector es el que me están pidiendo. Hay que hallar F. Pues, ¿no? Hallamos F y ya deberíamos poder resolver el problema. ¿Sí? Vamos con eso. Entonces, vamos a sacar solución. La fuerza F2 lo estoy colocando como F por una dirección, ¿no? La dirección de F2. ¿Sí? Este F2 lo voy a escribir nuevamente, ¿sí? Va a ser F por quién. Raíz de 2 sobre 4, raíz de 6 sobre 4, ¿no? Raíz de 2 sobre 4i más raíz de 6 sobre 4j y raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? 8, 8 y 6, sí, está bien. ¿Sí? Me piden F2, tengo que hallar F magnitud, ¿no? De ahí tengo la fuerza F1. Vamos a poner. Además, la fuerza F1 sí está más clara, ¿no? Además, la fuerza F1 es... vamos a descomponer. Tenemos una componente paralela al eje Y y una componente paralela al eje Z.
no tiene componente en X, ¿no? F1 es 300 de magnitud 300, así que esta componente es 300 entre la raíz de 2 y la componente aquí también, 300 entre la raíz de 2. ¿Sí? Entonces F sería 300 por menos 1 sobre la raíz de 2, menos 1 sobre la raíz de 2J, menos 1 sobre la raíz de 2K. ¿Qué te parece si lo escribo de esta manera? Menos 300 de la raíz de 2J más 1 de la raíz de 2K. Ya está. Es F2 y es F1. A ver, vamos a comenzar. Las ecuaciones que nosotros tenemos para poder llegar a ese problema son las ecuaciones de suma de momentos igual a 0 y suma de fuerza igual a 0. 3 de fuerza y 3 de momento. ¿Sí? Comencemos con las de fuerza a ver qué obtenemos. Voy a verificar nuevamente aquí las componentes. ¿Ya? Yo tengo una componente en X, A de X, A de Y. Acá tengo una componente en X, B en X, y acá paralela, B en Z. Y en C solo tengo C en Z. Ya está. C en Y, Z, ¿no? A ver, ¿qué fuerza o con respecto a qué me conviene? A ver, para poder reducir los cálculos, ¿no? Me conviene tomar momento. Vamos con la fuerza primero. Vamos a ver qué llegamos. A ver, suma de fuerzas en el eje X igual 0. ¿Sí? En el eje X yo tengo, ¿qué cosa? AX. ¿Qué más tengo? Más BX. BX. En el eje X, ¿qué más tengo? La fuerza F2, que es raíz sobre 4F. 2 sobre 4 veces F. De ahí, nada más. Y eso tiene que ser igual a 0. Hay una ecuación. La siguiente, suma de fuerza en el eje Y igual 0. Vamos a ver hasta dónde reducimos. En el eje Y tengo A de Y, más de Y, más en F1 tengo una componente que es menos 300 raíz de 2, menos 300 entre la raíz de 2, ¿sí? En Y. De ahí acá en B no tengo en Y. Y en F2 sí tengo una componente, que sería raíz de 6 F entre 4. 6 F entre 4. Y en C tampoco hay. Ahí queda. De repente vale la pena escribirlo de esta manera. Pasar a restar 300 entre la raíz de 2 al otro lado de la igualdad. Escribirlo así. Más raíz de 6 por F sobre 4. 300 entre la raíz de 2. No lo divido todavía, lo dejo así nada más. Y luego suma de fuerzas en el eje Z igual 0. A ver, ¿qué tengo? En el eje Z tengo menos 300 entre la raíz de 2. En el eje Z en A no hay componente, en B sí, más BZ. Z. En F2 también tengo componente en Z, que es menos raíz de 2 sobre 2F. Menos raíz de 2 sobre 2F. Y en C tengo componente vertical más C. En Z igual a C. ¿No? Bueno, podemos escribirlo así. Z más Z menos raíz de 2 sobre 2F es igual a 300 entre la raíz de 2. ¿No? Y tienes una tercera ecuación.
vas contando variables, ¿no? Vamos contando variables. Tenemos cuántas variables. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ya está. ¿Se de poder despejar nada aquí? No, todavía no. No se puede despejar nada. Ahora vamos con los momentos. ¿Sí? A ver, suma de momentos respecto a cada uno de los ejes, con respecto al eje X, tiene que ser cero, ¿no? Con respecto al eje X, ¿ya? Te das cuenta de que esta fuerza pasa a lo largo del eje, no genera momento, ¿sí? La fuerza genera un momento porque pasa. Ya. Pero también están.
Muchachos, no sé si me escuchan, la verdad. Está en internet. Vamos a esperar un poco más. Sí, me están escuchando ahí, pero tengo que esperar de que la conexión sea estable, aparente esté estable. Ya, vamos a... Bien, chicos, a ver, si es que se llegara a ir el internet, eh, ¿qué está pasando aquí en el campus 2? Vamos a hacer lo siguiente. Si es que a las 4:20 comienza el colaborativo 15, ¿ya? Si a esa hora lo ves habilitado, comienza el colaborativo, ¿ya? Si lo ves habilitado, lo comienzas y avanzas. Si es que no, ya no, vamos a tener que pasarlo otro día, ya veremos cuál, ¿ya? Pero creo yo que se va a poder hacer el colaborativo a la hora indicada, ¿ya? Bien, vamos a continuar el lema. Tengo qué cosa. Ah, ya, iba a ser un momento con respecto al eje X. Entonces, para poder saber los momentos de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, tienes que recordar que las fuerzas que pasan por el eje, ¿ya? O que son, bueno, más que nada que pasan por el eje, simplemente no generan momento, ¿ya? No importa en qué dirección pasen, si es que pasan, atraviesan el eje, simplemente no generan momento. O sea, el eje, la fuerza CZ, por ejemplo, no genera momento. ¿Sí? La fuerza F2 tampoco genera, no se compone genera momento. ¿Por qué? Porque cruza el eje X. La fuerza BX, por ejemplo, la fuerza BX es una fuerza paralela al eje. Y esa fuerza paralela al eje tampoco genera momento. ¿Sí? En cambio, la componente BC es perpendicular al eje, esa componente sí genera momento. ¿Sí? Entonces establecemos sentidos positivos con la regla de la mano derecha, ¿no? Esto va a ser positivo en el caso del eje X, en el caso del eje Y, esto de acá va a ser positivo, ¿de acuerdo?
En el caso del eje Z, esto aquí es positivo. ¿Te das cuenta? La fuerza BZ genera un momento en sentido contrario al establecido como positivo en el eje X. ¿Bien? Entonces el momento va a ser, la fuerza BZ es menos BZ multiplicado por la distancia de esa fuerza al eje, ¿no? Que vendría a ser 3, ¿no? Que vendría a ser esta distancia. Vendría a ser 3. Ya está. ¿Sí? Luego, ¿qué más? Tenemos la fuerza AX, ¿ya? AX es una fuerza que es paralela al eje, así que tampoco genera momento. La fuerza AY sí genera momento, ¿no? Te das cuenta que AY también genera momento en sentido contrario al positivo, así que sería más menos AY multiplicado por la distancia de la línea de acción de la fuerza al eje, que vendrían a ser justo estos 4 pies por 4. ¿Sí? Luego tenemos una componente de 3 raíz de 2 de la fuerza F1, que sí genera momento. Entonces sería, y genera momento en sentido positivo, que sería más 3 entre la raíz de 2 multiplicado por la distancia de la línea de acción al eje, que vendría a ser toda esta distancia, que sería en este caso 5. Y luego tienes la otra fuerza de, la otra componente de F1, que es 300 entre la raíz de 2. Y también genera un momento en sentido positivo, ¿no? Entonces sería más 300 entre la raíz de 2, multiplicado por la distancia de esta línea de acción al eje, que también es 5, ¿no? Por 5. Si no me estoy equivocando, están todas las fuerzas, así que eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Así que la ecuación, ¿cuál sería? Sería, a ver, 3 veces BZ, 4 veces AY, es igual a 10, 300 raíz de 2, o sea, 3000 entre la raíz de 2. 3000 entre la raíz de 2. Y con eso tenemos una ecuación más. ¿Sí? Formamos la siguiente ecuación. Suma de momentos con respecto al eje Y igual a 0. Hacemos exactamente lo mismo. Comencemos de la fuerza CZ, ¿no? El eje Y, ¿dónde está? Ahí está acá. Positivo, ya sabemos que es esta forma. CZ genera un momento en sentido positivo, ¿no? Sería más CZ por la distancia de la fuerza al eje, que vendrían a ser estos 5 pies. De ahí te das cuenta que F2 pasa por el eje Y también. En realidad F2 pasa por todas las fuerzas, por todos los ejes, no sé que no genera momento esa fuerza F2. Entonces, no hay un momento F2. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? B en X, ¿ya? B en X pasa por el eje Y. ¿Te das cuenta que pasa por el eje Y? B en Z también. Tampoco genera momento. A de Y es paralelo al eje Y, tampoco genera momento. A de X sí. A de X sí genera momento. Te das cuenta que A de X va a generar un momento en sentido positivo, ¿no? Sentido positivo. Así que va a ser más A de X multiplicado por la distancia de la línea de acción al eje, que son esos 4 pies. ¿Sí? Llenó, ya, y las componentes de F1. Esa componente, que es para el eje Y, no genera momento. Esa componente sí. No, tampoco genera momento. Te das cuenta de que esta componente pasa por el eje Y, ¿no? Así que eso tiene que ser 0. Si no me hay ninguna otra fuerza, no habría más, no habría más componentes. Entonces, sería 4AX más 5CZ igual a 0. Tercera ecuación. ¿Hay alguna otra ecuación que relacione a X con CZ?
¿no? Así que, bueno, lo dejamos ahí. Y una ecuación más. ¿Me consideré ese cantito? Un gas de ella. Suma de momentos con respecto al eje Z igual 0. ¿Ya? Vamos a ver qué podemos sacar de acá. Es muy largo y ya lo hacemos. A ver, primero, la fuerza que está en el eje C, en el punto C, CZ es para el eje Z, no genera momento. F2 pasa por el eje Z, no genera momento. BZ es paralelo al eje Z, tampoco genera momento. BX sí genera momento, ¿no? Y te das cuenta que BX también va en sentido positivo. Así que sería más BX. ¿Por cuánto? Por la distancia al eje, ¿no? Que es 3. Luego, ¿qué más tenemos? En la componente AY, si tú la prolongas, pasa por el eje. ¿Sí? La componente de 300 raya 2, esta de acá, si tú la prolongas, también pasa por el eje. Así que no genera momentos. Las que sí genera momentos vendrían a ser AX. Esta componente de 300 raya 2 es paralela al eje Z, así que tampoco genera momento, así que lo único que queda es AX nada más. Que sería también en sentido positivo, que sería más AX por la distancia de ese vector línea de acción al eje Z, que vendría a ser 5, ¿cierto? Vendría a ser 5. Igual 0. ¿Sí? Entonces, la ecuación es 3 veces bx más 5 veces ax igual 0. ¿No? Entonces, si tú observas, tienes qué cosa? Tienes 6 ecuaciones y tienes 6 incógnitas. Las incógnitas son AX, BX, F, AY y BZ, BZ y CZ. Aquí también se repiten. BZ, AY ya está, AX ya está, CZ ya está, todo ya está, ¿no? Entonces tienes 6 ecuaciones con 6 incógnitas y el problema se puede resolver, ¿no? Solo me bastaría, ¿qué cosa? Que lo hagas un método o una calculadora. ¿Sí? A ver, no puede ser. Ya, no, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a dejar ahí planteado, más que nada para que tú lo desarrolles. Solamente sería ver una calculadora o también meter la bolsa matemática, porque tú ya sabes que es un mucho antes. O análisis. O también está más o menos. Coloca todas las ecuaciones en Google Alfa y debería poder salir de la respuesta. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando F mayúscula, ¿no? Por dar un F ya con eso ya está. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Ya, ahí lo veo. No quiero bloqueo porque no tengo mucho tiempo tampoco. Pero ya por lo menos estamos repasando cómo se obtiene ese tipo de ecuaciones. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya se tiene bien. ¿Qué resta? Bien, continuamos. ¿Sí? A ver, te piden cuál es el producto de inercia de la región sombreada en función de A y B, ¿no? Respecto a los ejes X y Y, seguidamente también el producto de inercia respecto a los ejes horizontal y vertical que pasan por el centroide, ¿no? El centroide, según este problema, es justamente este punto.
Está a 3 quintos y a 3 octavos. ¿Sí? Y es una semiparábola, ¿no? Es una semiparábola. Ya, te piden el producto de inercia de esa región sombreada. Con respecto a ese Y. Ya. Aquí es una semiparábola y lo mejor que podríamos hacer para ir al producto de inercia es la integración. ¿Sí? Sería lo más adecuado, creo yo. ¿Ya? Pero para eso tenemos que hallar la parábola. ¿Ya? La parábola pasa por el origen y pasa por el punto B, B, A. ¿Sí? Entonces, Y tiene que ser de la forma K por quién, por X al cuadrado. ¿No? Porque pasa por el origen. Y con K hacia arriba, sí, K es positivo. Cuando X es B, Y es A. Así que ese valor de K es A entre B cuadrado. ¿Sí? Así que esta función es Y igual a entre B cuadrado por X. ¿Sí? A entre B cuadrado por X. Yes. Solución, ¿no? El producto de inercia con respecto a los ejes XY vendría a ser igual a una integral de XY por el diferencial de área. XY por el diferencial de área. El diferencial de área vendría a ser un elemento diferencial cuadradito, un cuadradito de ancho de X y de altura de Y. ¿Sí? Esta parábola, bueno, Y, ojo que esta curva de acá, esta curva de aquí, Y igual a, ¿cómo había dicho? A entre B cuadrado de X, ¿no? Esta curva de aquí, esta de acá, es A entre B cuadrado por X al cuadrado. Esa curva de ahí, ¿no? Entonces, de repente lo recomendable sería integrar de dónde a dónde, ¿no? Integraríamos desde la función hasta, por lo menos en el eje Y, integraríamos desde la función hasta el valor constante A, en Y. Una vez integrado en Y, integramos en X de 0 a B, ¿no? Integramos primero en Y. Tendría aquí lo siguiente, el producto de inercia va a ser, acá tenemos un integral doble, ¿ya? Integral doble, ¿sí? Integral, otra integral de X por Y. Estamos integrando primero X. Y. Diferencial de área es diferencial de Y. Colocamos un corchete. Vamos a colocarlo bonito para que se entienda esto. Colocamos un corchete. Integral de Y por el diferencial de área. Y voy a dar diferencial de Y. Cierro este corchete. Y aquí diferencial de X, ¿no? En este caso el diferencial de área lo estoy colocando como diferencial de X por diferencial de Y. Eso es una integral doble. Es más conveniente en este caso, ¿sí? ¿De dónde se integra Y? Y se integra desde esta función A entre B cuadrado por X cuadrado. En esta integración vendría a ser A entre B cuadrado por X al cuadrado hasta un valor de A, ¿no? Por el integro desde la curva hasta aquí, y Y tomo el valor de A, ¿sí? Una vez que integro eso, tengo una función de X, y esa función de X se integra en X de 0 a B.
Si llegas a eso, ya está. Ya está el problema. Producto inercia va a ser igual. La integral de 0 a b de quién? De x multiplicado por quién. La integral de y es y cuadrado sobre 2. Ese 2 que salga, tiene y cuadrado, pero el y lo tienes que evaluar de a entre b cuadrado y x cuadrado al punto A, ¿no? Diferencial de x. ¿Sí? Entonces ya está. Entonces, hicimos producto inercia es igual a integral de 0 a b de x medios, todo por a cuadrado menos esto al cuadrado, que sería a cuadrado sobre b cuarta por x cuarta. Diferencial de x. ¿Sí? Y hacemos operaciones. Ahora tienes un a cuadrado sobre 2, la integral de 0 a b de x diferencial de x. ¿Sí? Luego tienes menos a cuadrado sobre 2 veces b cuarta de la integral de 0 a b de x por x cuarta que se junta. Diferencial de x. A cuadrado sobre 2b cuarta, sí, está bien. El producto de inercia es a cuadrado sobre 2 por la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2, igual de 0 a b cuadrado sobre 2, menos. Ahora tienes a cuadrado sobre 2b cuarta, cuadrado sobre 2b cuarta, multiplicado por x a la sexta sobre 6. Igual de 0 a b sería b a la sexta sobre 6. ¿Sí? Primer término, tienes a cuadrado, b cuadrado sobre 4. El segundo término tienes a cuadrado, b cuadrado sobre 12. A cuadrado, b cuadrado sobre 12. La diferencia, ¿cuánto es? Por 3 por 3. 2 a cuadrado, b cuadrado sobre 6. Espero que esté claro. ¿Sí? Ese es el producto de inercia con respecto a los ejes equilibrados. ¿No está quedando claro esto? Sale bien. ¿Sí? Integración rápida y directa. Ahora te dicen que seguidamente termina el producto de inercia respecto a los ejes horizontal y vertical que pasan por centroide. O sea, digamos de ese diferencial de área y voy a colocar ejes horizontales y verticales que pasan por centroide. En este caso sería este eje que le voy a llamar el eje IC y este eje de acá que le voy a llamar el eje YC, ¿no? Ejes paralelos a los ejes X y centroidales, ¿sí? Y ya está. Entonces, el producto de inercia ¿se puede hallar? Sí. Teorema de Steiner para el caso del producto de inercia. Y ya está. Vamos a... Y XC, este es el eje YC. Y entonces se encontró que el producto de inercia con respecto a los ejes X y Y era un sexto de A cuadrado B cuadrado, ¿no? Ahora vamos a hacer esto con respecto a los ejes X, XC y YC. Que se cumple. Y luego
se cumple ¿qué cosa? Que el producto inercia con respecto a los x, y va a ser igual el producto inercia con respecto a los ejes centroidales más coordenada centroidal x, coordenada centroidal y, multiplicado por el área de la figura. ¿Sí? El de aquí ya lo tengo. Esto es un sexto. Esto aquí es un sexto de a cuadrado, b cuadrado. Esto aquí es lo que me están pidiendo. XC, YC, más la coordenada XC respecto a los XY. Te la dan. La coordenada XC es 3/8 de B. Es 3/8 de B. La coordenada YC respecto a los ejes sería ¿cuánto? 3/5 de A. ¿No? Sería 3/5 de A. Y el área también te la dan. 2/3 de AB. 2/3 de AB. ¿No? Entonces tienes un sexto de A cuadrado, B cuadrado, inercia con respecto a los ejes centroidales. ¿Y acá cuánto tienes? Se va el 3, 1, 4. Tienes en el numerador tienes 3 y en el denominador tienes 20, ¿no? Tienes 3 sobre 20, A cuadrado, B cuadrado, ¿no? Ya está, ya con esto acabó. Luego, entonces, producto inercia con respecto a los ejes centroidales, en los cálculos, es un sexto de A cuadrado, B cuadrado, menos 3/20, 3/20 de A cuadrado, B cuadrado. Mínimo común es 60. Por 10, por 10, por 3, por 3, ¿no? 10 menos 9, 1. Así que producto inercia sale 1 sobre 60, A cuadrado, B cuadrado. Y yo pensé que iba a salir negativo, ¿no? Pero no, si te fijas bien, aquí hay bastante área, acá también, ¿no? Estas dos áreas le ganaron a las otras dos, que son negativas. Ya está. ¿Sí? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya. Y creo que con este problema ya acabamos. Si es que no terminamos, porque no sé qué tan extenso sea, vamos a dejarlo por ahí y ya comenzaré el colaborativo, ¿no? Voy a intentar plantear todo lo que pueda y ahí sería el último ejercicio. ¿Sí? Te pide dibujar los diagramas de fuerza. Ah, no voy a llegar. No voy a llegar. Dibujar los diagramas de fuerza cortante y momento flector por la estructura mostrada. No llegamos. ¿Ya? ¿Es el único problema que? Sí. Debidamente acotada a veces. En A y B hay eslabones cortos y en C un resorte, donde además se aplica un momento de par. Ya. En A y en B hay un eslabón corto. Vamos a comenzar a analizar el sistema. A ver. Para toda la estructura, en realidad la estructura que me interesa a mí es la estructura de aquí. De A de B. ¿Sí? Ah, no. Y también con esto. Pues tendríamos que llevar un diagrama de corte y de momento flector para cada segmento, no para cada miembro. Entonces, para el miembro D, para el miembro de E, EB, EF y FC, ¿no?
y colocar las gráficas encima de esta estructura. Eso es muy extenso. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Bien, tenemos aquí sobre el punto A, tenemos sobre esa de una fuerza de 10 kilonewton, una de 4, una fuerza distribuida de 3 kilonewton, que tiene un ancho de 4, así que es una resultante de 12 kilonewton, aquí 2 y acá 2. ¿Sí? Y luego tienes una fuerza elástica, no te dicen nada acerca de la constante de la fuerza elástica, ¿no? Solo sabemos que hay una fuerza elástica en el punto C. ¿Sí? En el caso que te dicen que hay un eslabón, ¿sí? Un eslabón, se entiende de que esto de aquí puede girar, ¿no? Entonces, pero está en esa posición horizontal, ¿sí? En general, yo debería poder asumir que en este punto hay dos tipos de fuerzas, ¿no? Tanto hay AY como AE. ¿Sí? En el caso del punto C, no. En el caso del punto C, sí es vertical hacia arriba. En el caso del punto B, tendríamos BX y BY. ¿Sí? Entonces, solución. Vamos a comenzar acá. ¿Sabes que esos problemas, lo primero que hacemos es analizar el sistema completo? Entonces, hacemos momentos respecto a un punto conveniente. Ese punto conveniente debería ser el punto, vamos a colocar el punto A, ¿no? Vamos a hacer momentos, suma de momentos respecto al punto A, ¿no? Con eso eliminamos las dos componentes que están aquí. Entonces decimos aquí 100 por la distancia que vendría a ser 4, en este caso antihoraria, así que sería más 100 por 4. De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos la fuerza que es 4 kilonewton. 100 no, es 10, disculpe. ¿No? 10. De ahí tenemos la fuerza de 4, que sería también antihoraria, sería más 4 multiplicado por la distancia del punto A, que vendría a ser 10. ¿No? Luego tienes la fuerza elástica, que es la fuerza. Voy a colocarle aquí C de Y. ¿Ya? Para trabajarlo así. C de Y. Tendríamos C de Y también en sentido antihorario, así que sería más Y. ¿Por quién? Por la distancia al eje vendría a ser 8, ¿cierto? Y ese es todo eso. 8. La fuerza distribuida es de 12 horarios, o sea, más menos 12. 12 multiplicado por ¿cuánto? Por la distancia que sería 4 más 2, 6. 6. Luego tienes la fuerza B de X. Y aquí es donde se complica. Me falta el momento de par de 12, que sería menos 12 el momento de par de aquí, que es horario. Y luego tengo las siguientes fuerzas. Tengo B de X, que es horario más B de X. ¿Cuánto? Por 10, ¿verdad? 10. Luego tengo B de Y, asumiendo de que el punto B y el punto C están sobre el mismo eje, que sería más B de Y, bueno, sería menos porque el momento es horario. Disculpa. B de X es antihorario. Sí, con respecto al punto D es antihorario, así que es más.
de Y también es antihorario, así que es más. ¿Sí? Creo que es un... Sí, así está, sí, tienes razón. Lo que me acabo de dar cuenta. Gracias, Carlos. B de Y, este último es Y. Este último es Y. También sería antihorario y de una distancia de 8. Y es igual a 0. ¿No? Y tengo acá, ¿cuántas variables? Tengo 3 variables, ¿no? Tengo 3 variables. A ver, reduzcamos un poquito esto. A ver. Acá tengo 40 más 40, 80. Tengo 8 CY, 8 veces CY, más 10 veces BX, más 8 veces BY. ¿Eso es igual a qué cosa? Eso es igual a 80. 80 menos 12 es 68. Y 68 menos 72 es menos 4. Si eso es 4. Si no me estoy equivocando, esa sería una ecuación. ¿Ya? Ya está. De ahí, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo acá? Suma de fuerzas en el eje X igual 0. En el X igual 0 tengo AX menos 10 menos 4 más AX menos 10 menos 4 menos BX igual 0. ¿Sí? Si no me estoy equivocando, AX más menos BX más 10 menos 4. Sí. Entonces la ecuación sería AX menos BX va a ser igual a 14. Va a ser igual a 14. Segundo. Y suma de fuerza en el eje Y igual 0, ¿qué tengo? Sería A de Y más C de Y, C de Y, menos 12 más B de Y, menos 12 igual 0. Más B de Y, menos 12 igual 0, o sea 12. Vamos a analizar la cantidad de variables, ¿sí? Yo tengo una variable, 2, 3, 4, 5. Este tema de que los eslabones A y B son eslabones cortos, ¿ya? Debería reducirme una de esas fuerzas, ¿ya? O sea, mejor dicho, que sea corto, yo lo que entiendo aquí es de que solamente debería quedarse la componente paralela a este eslabón corto. Solo debería quedarse la componente paralela. ¿No? ¿Sí? Pues al ser corto, simplemente la componente perpendicular prácticamente no actúa, ¿no? Este concepto de corto debería decir que A de Y va a ser 0 y lo mismo ocurre en B, ¿sí? Solamente deberíamos tener la componente a lo largo del eslabón, o sea, en este caso B de X. Así que B de Y tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto de que son eslabones cortos, A de Y B de Y van a ser 0. ¿Ya? A de Y, 0, y B de Y, 0. Por tanto, C de Y es 12. ¿Sí? Esto aquí, 0. Por tanto, me quedan las ecuaciones que son C de Y es 12. Vamos a colocarlo por aquí. C de Y es igual a 12 kilonewton. ¿Quién más? Si C de Y es 12, 8 por 12 es 108.
menos 4, 4 menos 8, 104 entre 10, 10,4. Menos 10,4. Me estoy equivocando de x es menos 10,4. Si b de x es menos 10,4, a de x es 14 menos 10,4, 3,6. A de x sería 3,6. Con eso ya tenemos las fuerzas que actúan sobre esa estructura. ¿Sí? Una vez con eso, comenzamos. Elemento AD, elemento DE, EF y todo lo demás. Y yo creo que nos va a dar tiempo. Así que vamos a comenzar el colaborativo ahorita. Son 4:19. Yo lo habilito rapidísimo. El colaborativo 15, lo estoy editando ahorita, voy a formar los grupos de muchachos. El 16 ya también ya está listo y se va a habilitar el día lunes. Ya saben que es el día lunes. ¿Sí? Chicos, comenzamos el colaborativo 15 y la última evaluación conmigo por nuestra presencial. Ya. A ver, muchachos, por favor, ya pueden entrar a sus salas. Por favor, éxitos. Está bien fácil.
Bien, chicos, espero que se haya ido bien. A ver, escuchando, creo que sí. Tan solo recordar que el día lunes es el colaborativo 16. Así entonces, ya. Solo recordar que el día lunes es el colaborativo 16, por favor. Tengan en cuenta eso. Y nada, cuídense. Nos vemos más adelante, de repente en otro curso, quién sabe. Y cuídense bastante. Así. Ya, hasta luego, muchachos, cuídense, nos vemos. Cuídense mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal pasó?